La historia comienza en un mundo aparentemente normal, donde el protagonista, un joven estudiante de secundaria llamado Kogami-ki, está atrapado en una vida monótona y llena de aburrimiento. Mientras que el prota camina por el pasillo, podemos conocer a un profesor que lo regaña, a la chica que le gusta y a algunas de sus compañeras de clase dándole algunas lecciones no muy agradables de ver a una chica dentro de un baño. Esta chica sería Fukumoto Sukune, la amiga de la infancia del protagonista. Kogami, al ver esto, simplemente la ignora y se va del lugar. Todo parecía ir como Kogami lo esperaría, hasta que ese ciclo de aburrimiento cambiaría cuando una chica misteriosa con aspecto siniestro aparecería en la entrada de la escuela. Kogami, quien se encontraba en el salón de clases, observa que el profesor, quien se cruzó al inicio de la historia, se acerca confiadamente a la chica misteriosa a preguntarle qué hacía aquí afuera, a lo que la chica, sin decir una sola palabra, levanta el brazo, haciendo que en un solo movimiento le borrase la cabeza. Kogami, al ver tal escena, queda totalmente impactado, lo que lo conlleva a pensar si lo que vio en ese momento fue real o no. Sin embargo, eso sería lo menos fuerte que vería, pues cuando Kogami pide salir al baño y regresa nuevamente al salón de clases, encuentra que todos sus compañeros habían sido mandados al otro mundo por aquella chica misteriosa, donde lo único que podía escucharse de ella era esa palabra inquietante de mágica. Kogami estaba tan aterrado de ver todo esto que ya prácticamente había aceptado su trágico destino. Sin embargo, esa actitud cambiaría cuando de un momento a otro observa que la chica que le gusta aún estaba con vida, y al ver que esta iba a ser atacada por aquella chica extraña, Kogami se armó de valor y la golpeó con un bate de béisbol, haciéndola caer contra el piso. Sin embargo, lejos de que todo esto acabara con ella, la chica misteriosa, que todavía se encontraba en el suelo, atacó a la crush del protagonista, haciéndola que ésta se fuera obligadamente al otro mundo. Esto desencadenó en Kogami un profundo enojo, llevándolo así a actuar con pura violencia, descargando toda su furia sobre aquella chica misteriosa. Todo parecía haber terminado en ese lugar cuando de repente vemos que la amiga de la infancia del protagonista y otro compañero de clase habían logrado sobrevivir al ataque de la chica misteriosa, aunque este último lamentablemente sería mandado al otro mundo por un compañero suyo que aparentemente había sido convertido en un zombie. Y no solo era él, sino que también todos los que habían sido mandados al otro mundo se habían convertido en zombies vivientes. Viéndose ahora rodeados por todos ellos, Kogami y Sukune, sin tener otra opción más, deciden huir de ese peligroso lugar. Todo parecía estar perdido para los dos, ya que la escuela estaba completamente rodeada de zombies. Sin embargo, en un giro afortunado del destino, se encontrarían con un estudiante en el camino, quien no solo les ayudaría a escapar del lugar, sino que también lo guió hasta un refugio de seguro donde se encontrarían con otros sobrevivientes. Aunque el peligro inminente había pasado, todos sabían que era cuestión de tiempo antes de que los zombies invadieran aquel refugio. Conscientes de esta amenaza latente, no tenían más opción que trazar un plan para abandonar aquel lugar lo antes posible. Ahora, ¿recuerdan al tipo que salvó a Kogami y a Sukune mientras escapaban de los zombies? Bueno, no solo había estado convenientemente allí para salvar a los protagonistas, sino que también había obtenido las llaves del auto de un profesor, por lo que gracias a ello propone escapar de la escuela utilizando dicho vehículo. Al mismo tiempo, otro de los sobrevivientes mostró en su celular algo alarmante. No solo era la escuela la que estaba bajo ataque, sino que varias ciudades de Japón también estaban siendo afectadas por estos mismos ataques. Esta noticia hizo que todos comenzaran a dudar de dicho plan, pero antes de que pudieran tomar una decisión unánime, de repente la puerta de aquel salón sale disparada por el ataque de la chica extraña, haciendo que Kogami y los demás no tuvieran más opción que huir rápidamente de aquel lugar. Sin embargo, al salir de allí y levantar la vista al cielo, se dieron con la sorpresa de algo muy inquietante. Y es que resulta que en el cielo había un dibujo enorme en forma de pentagrama que aparentemente se extendía sobre la ciudad. Y no solo eso, sino que también comenzaron a notar la presencia de otras chicas con características similares a la que había atacado su escuela. La escena era completamente fuera de este mundo, pero Kogami y los demás no tenían tiempo para procesar lo que estaba sucediendo y sin perder un solo segundo más, corrieron hacia el auto, logrando así escapar del lugar. Fue en ese momento de tranquilidad cuando los personajes comenzaron a presentarse, destacando entre ellos una chica con gran trama llamada Hanzawa Yoruka.
Sin embargo, aquel breve momento de paz se esfumó al enterarse que la carretera estaba completamente bloqueada por una fila de autos abandonados, acompañado por una densa neblina. Sin otra opción viable para continuar en vehículo, Kogami y los demás no tuvieron más remedio que abandonar el auto y proseguir a pie hacia la ciudad. Pero al adentrarse en la neblina, dos de ellos fueron obligados a dejar este mundo de manera que la parte superior de su cuerpo se separase. Ante esto, Kogami, Sukune y Yoruka no dudaron en correr para escapar de aquel lugar. Fue entonces cuando descubrieron la verdad. Aquella neblina no era algo ordinario, sino que la misma neblina era una Mahou Shoujo. A pesar de que ellos habían salido de aquel peligro, Kogami y los demás sabían que tenían que huir de ahí de inmediato, pues resulta que aquel lugar estaba completamente infestado de zombies y de varias Mahou Shoujos, quienes estaban obligando a las otras personas todavía vivas allí a dejar este mundo. No puedo describir con exactitud cómo lo hacían, pero sus métodos eran tan aterradores que superaban cualquier cosa de que la imaginación humana pudiera imaginar. Volviendo con la historia, vemos que durante su huida, Kogami y los demás estaban siendo atacados por otra Mahou Shoujo que tenía el poder de atraer a las personas hacia ella. Aunque afortunadamente pudieron escapar de aquel ataque. Mientras continuaban su camino por escapar del lugar, el prota y los demás se toparon con dos chicas. Estas eran Kaede y Sayano y Miki Otsuki, las compañeras de escuela de Kogami, que por si no lo recuerdan son las chicas que estaban dándole lecciones no muy agradables a Sukune en el baño. Al darse cuenta de que no podían perder más el tiempo, Kaede y Miki se unieron al grupo de Kogami e inmediatamente los siguieron en búsqueda de un lugar seguro donde esconderse. Sin embargo, antes de partir, podemos apreciar a Kaede con un rostro perturbador. Segundos después, Kogami y los demás lograron llegar a un centro comercial de la ciudad. Sin perder el tiempo, abren la puerta de ingreso, siendo allí donde se encontrarían con un policía que, estaba haciendo cosas no muy cristianas con mujeres que ya no estaban en este mundo. Es aquí donde se nos presenta este policía llamado Rintaro Akuta, quien, lejos de disculparse de sus actos, amenaza con su arma en mano a Kogami y a los demás, exigiendo de manera absurda que las mujeres se queden en traje de Eva. Miki, en un intento de defenderse, se lanza contra Rintaro, pero este, sin dudarlo, jala el gatillo de su arma, hiriéndole así su pierna. Parecía que el policía estaba a punto de salirse con la suya, hasta que de repente alguien golpea la cabeza de Rintaro, dejándolo noqueado al instante. El salvador del momento era Kushiro Ren, un joven aspirante a ingresar a la Universidad de Tokio. Ren, sin dudarlo, dedicó a atender las heridas de todos, pero al notar que las lesiones de Miki eran algo graves, les dijo que necesitaría algunos medicamentos para poder tratarlas adecuadamente. Es donde Kaede decide ir entonces por medicinas para poder ayudar así a su amiga herida. Pero mientras Kaede buscaba vendas y medicinas, su rostro se volvió a transformar en aquella expresión perturbadora que ya se había visto anteriormente. Fue entonces que, cuando se hizo evidente de que dentro de ella habitaba una Mahou Shoujo que tenía poseído el cuerpo de Kaede. La Mahou Shoujo, al notar que Kaede no era un recipiente adecuado, comenzó a buscar nuevas opciones para obtener un nuevo huésped. Fue entonces cuando vio a Naimiu, una niña que vagaba sola en busca de su madre, y sin dudarlo, la Mahou Shoujo aprovechó la oportunidad de poseerla, aunque la hizo de una manera muy peculiar. Pasamos ahora a ver a Kaede y Miu reuniéndose con Kogami y los demás, dirigiéndose todos a un refugio donde habían muchos sobrevivientes. Entre ellos estaba Himeji, un compañero de clase del protagonista, quien era sordomudo. Estos, al verlo, lo unen a su grupo para así unir fuerzas para escapar. Después de un breve descanso y algunos intercambios de palabras, Kogami y los demás escucharon el sonido de helicópteros y corrieron hacia la azotea del centro comercial para pedir ayuda. Sin embargo, al regresar, descubrieron con horror que todos los refugiados habían sido enviados al otro mundo por Miu, o más bien por la Mahou Shoujo que habitaba en su cuerpo. La Mahou Shoujo, quien tenía, por así decirlo, una forma kawaii, explica que su magia consiste en el de parasitar el cuerpo humano, dominando así su cerebro y aumentando sus habilidades físicas hasta un 100%. Vaya, sí que es un poder algo sorprendente. Con eso ya no necesitaría ir a un gym, parásito kawaii, venga a mí. Bueno, continuando con la historia, ante esta revelación, el parásito kawaii ataca a Miki sin piedad alguna, arrancándole la parte superior del cuerpo y haciendo que sus restos cayeran en un tazón de ramen. Ante la desesperación,
El prota y los demás, sin tener otra opción, deciden luchar contra el parásito kawaii, donde Ren tomaría la herramienta de trabajo del policía y dispararía un proyectil. Sin embargo, este fallaría en el ataque, a lo que hace que solo le queden 2 proyectiles en la herramienta. Kogami, al ver que nadie de ellos podía utilizar adecuadamente la herramienta de trabajo del policía, deciden ir en búsqueda de Rintaro. Al ver que Rintaro se encontraba despierto luego de haber sido noqueado por Ren, le piden su ayuda. Ahora, juntos, elaboran un plan para derrotar al parásito kawaii y, tras una intensa batalla, Kogami y los demás lograrían vencer a la Mahou Shoujo. Tras someterla a algunas preguntas, esta revelaría la verdad de lo que estaba sucediendo en la ciudad, descubriendo así que aquel ataque formaba parte de un proyecto llamado Mahou Shoujo of the End y que todos ellos no eran más que simples peones en este macabro juego. Esto hace enfurecer a Kogami, lo que conlleva a que el parásito kawaii intente escapar, pero en su intento de huida sería aplastado por Rintaro, convirtiéndose así en polvo. Cansados todos por el infierno que habían pasado, cada uno de ellos toma un breve descanso. Kogami y Kaede aprovechan ese tiempo y tienen una conversación muy cercana. Por su parte, Rintaro, quien había sido electrocutado por Yoruka anteriormente, despierta esposado en el baño. Pero toda esa calma acabaría cuando Kogami y los demás observan en la televisión el anuncio del primer ministro acerca de los acontecimientos ocurridos en todo Japón, diciendo que estaban siendo atacados por unas criaturas llamadas Mahou Shoujo, explicando que, gracias a sus varitas, estas criaturas podían infectar a la gente no viva, reviviéndolos como zombies. Lastimosamente, el primer ministro también sería dado de baja de la vida por un zombie, convirtiéndose así en uno de ellos. Ante la gravedad de la situación que estaba pasando en todo Japón, Kogami y los demás analizan la situación, decidiendo que lo mejor que pueden hacer ahora es esperar a la ayuda externa, a lo que todos aceptan, compartiendo así momentos de amistad. Por otro lado, en alguna parte de la ciudad, observamos como personas armadas llamadas Fuerzas de Autodefensa están luchando contra los zombies. Volviendo con Kogami y los demás, habían pasado ya algunas horas donde todo parecía ir bien para el prota y los demás, hasta que de un momento a otro esa tranquilidad se vería abruptamente interrumpida por un estruendo fuerte proveniente de los exteriores del centro comercial. Al mirar por las ventanas, observan como una Mahou Shoujo gigante ataca a los helicópteros que sobrevolaban la zona, haciendo que uno de esos helicópteros se estrellara justo donde se encontraba el prota y los demás, destruyendo así todo el lugar. Debido a la explosión y el derrumbe de aquel lugar, Rintaro, quien hasta ese momento había estado esposado en el baño, había sido liberado. En su camino entre los escombros, Rintaro observa a Kogami, Kanae y Himeji heridos. Sin embargo, lejos de intentar ayudarles, lo único que atinó a hacer fue de preguntar dónde está la chica con grandes tramas. Por otra parte, Kogami divisó a lo lejos a Sukune, Yoruka y Ren siendo perseguidos por una horda de zombies. El prota quiso correr en su ayuda, pero antes de poder hacer algo al respecto, una Mahou Shoujo apareció repentinamente detrás de él y que sin pensarlo 2 veces, esta Mahou Shoujo lanzaría un ataque devastador que los envolvería por completo a Kogami, Kanae, Himeji y Rintaro, haciendo que todos desaparecieran del lugar en un instante. Mientras tanto, Sukune, Yoruka y Ren, ajenos de lo que había sucedido con Kogami y los demás, lograrían llegar a lo que parece ser un hospital. Sin embargo, se percatarían de que todas las entradas hacia el hospital estarían cerradas. Yoruka y Ren, debilitados por sus graves heridas, colapsarían, dejando a Sukune como la única en pie. No obstante, como si la suerte no estuviera del lado de ellos, una Mahou Shoujo los alcanzaría y los atacaría. Mientras todo esto pasaba, a lo lejos en una azotea de un cierto edificio, podemos ver a 2 personas misteriosas observando todo lo sucedido, donde una de ellas dice que aguardará la llegada del final feliz. Oye. ¡Ey! ¡Ah! Oh, por fin te levantaste. ¿Qué? Oiga, ¿quién es usted? Soy yo quien debería preguntar eso. ¿Qué hacías durmiendo en este lugar? Por si no lo sabes, este es mi césped. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Estaba durmiendo? Después de haber sido atacados por aquella Mahou Shoujo y despertar en una ciudad donde todo parecía haber vuelto a la normalidad, Kogami se daría con la sorpresa que había viajado al pasado,
Más específicamente, había viajado 10 años atrás, encontrándose ahora en el año 2002. En medio de la confusión, Kogami logra reencontrarse con Rintaro, quien estaba en problemas. Tras ayudarlo a salir de la situación, Rintaro, algo confundido, comienza a preguntarle a Kogami de qué es lo que había pasado, pues nadie de la estación de la policía parecía reconocerlo. A lo que Kogami le dice que habían regresado en el tiempo. Ambos se cuestionan de qué es lo que iban a hacer al respecto, al que Kogami dice que deberían buscar la forma de volver a su época, pero Rintaro se niega diciendo que deberían quedarse en el pasado, pues sería la mejor opción, ya que aquí no existen las criaturas que destruyeron la ciudad, ni el peligro de ser enfriados. Ante esas palabras, Kogami se queda en silencio para luego ponerse a llorar, pues no puede evitar recordar a aquellos que quedaron atrás en aquel mundo caótico. Es entonces cuando Kogami, al no saber qué hacer en esta época, decide ir hacia su casa. Para su sorpresa, al momento de llegar a su hogar, este se encontraría con Kanae, quien al parecer supuso que ese sería el primer lugar donde iría el prota. Ambos comienzan a hablar sobre qué harán a partir de ahora, tratando de asimilar la situación en la que se encuentran, cuando de repente escuchan un grito proveniente de la casa del prota. Al colocar sus miradas en ella, Kogami y Kanae logran visualizar al padre de Kogami practicando boxeo con el cuerpo de la madre de Kogami. Esto hizo que la ira y la indignación hirvieran dentro de Kogami, quien intentaría hacer algo al respecto, pero es detenido por Kanae, quien le pide que no lo haga, a lo que Kogami hace caso, aunque eso no quita que mire con desprecio a su padre. Finalmente, antes de que su madre se fuera a ir de compras, este le dice que por favor nunca piense en denegarse. Es allí donde nos enteramos por parte del prota que su madre se habría denegado por culpa de su padre y que su padre un año después terminaría preso por robarle a una persona, lo que lo conllevaría más adelante a denegarse en su celda. También nos cuenta que debido a que no tenía un lugar donde pertenecer, tenía a Sukune como su único apoyo emocional, lo que hace que Kanae inmediatamente se lance sobre Kogami diciéndole que lo ama y que Sukune no es la persona que él realmente piensa que es. Esto hace que Kogami se enoje con ella y se aleje del lugar, dejando así triste a Kanae en aquel lugar. Después de lo sucedido y con las palabras de Kanae sobre Sukune resonando en su mente, Kogami va hacia la casa de esta. Al llegar, Kogami ve al padre de Sukune, quien acababa de regresar del trabajo. Aquel hombre, al notar la presencia de Kogami y en el estado en el que se encontraba, no duda en invitarle a pasar a su casa para que así pudiera tratar sus heridas. Kogami acepta y sigue al padre de Sukune al interior de la casa, donde conocería a la madre de Sukune y a una versión niña de Sukune. Por otro lado, en un hotel de la ciudad, vemos a Rintaro en traje de Adán, recostado en una cama que estaba, se podría decir que estaba jugueteando con su palanca mientras pensaba en la anatomía de Yoruka. Sin embargo, la falta de emoción en aquel lugar lo hace sentir atrapado en un mundo con reglas que limitaban su libertad. Hastiado de ello, Rintaro no podía negar querer regresar a ese lugar donde no había ley ni orden. Mientras tanto, Kaede, aún abatida por lo sucedido, era rodeada por 3 personas intimidantes quienes le ofrecen ir a comer, a lo que Kaede acepta. Sin embargo, cuando ella termina de comer y decide marcharse del lugar, estas personas no la dejarían irse así nada más, aplicando la ley de boca come. Ya se puede entender lo que quiero decir, lo que hace que Kaede quede aterrada. Sin embargo, cuando uno de ellos le quita el gancho de cabello que le regaló Kogami, este es un dato que no le he dicho anteriormente, pero sí, el gancho de cabello era un regalo que le dio Kogami cuando eran niños. Kaede le lanza una patada haciéndolo retroceder en un instante, pero esto no sería suficiente para escapar de allí. Volviendo con Kogami, tras haber recibido tratamiento por sus heridas, Kogami se dirige al baño de aquella casa, aunque antes de ir hacia allá, decide entrar al cuarto de Sukune, siendo este observado por el padre de Sukune. Kogami no se percata de ello y sin preocupación alguna ingresa a la habitación. Dentro de la habitación, los pasos de Kogami lo llevan a un lugar donde siempre jugaba con Sukune. En eso observa una caja que estaba encima del escritorio, a lo que recuerda con mucha nostalgia las veces que Sukune llevaba consigo esa caja y que nunca había mostrado lo que tenía dentro de ella. Motivado por la curiosidad, Kogami decide abrirlo, pero al ver lo que contenía, su rostro cambiaría. Dentro de esa caja habían dibujos de la Mahou Shoujo.
Kogami no lo podía creer. ¿Cómo era posible? Se preguntó cómo Sukune años atrás habría dibujado a la Mahou Shoujo que una década después acabarían destruyendo la ciudad. En eso, el padre de Sukune hace acto de presencia en la habitación y con una herramienta en mano invita a Kogami a irse de su casa, a lo que Kogami aceptaría no sin antes tomar una de las ilustraciones de la caja. Pero antes de que Kogami se marchara de allí, el padre de Sukune le preguntaría ¿qué son ustedes realmente? A lo que Kogami se queda helado. Volviendo con Kaede, esta al verse superada en números por los bravucones sería acorralada por completo. Pero antes de que le sucediera algo indebido, esta sería salvada por Himeji, quien llegaría junto a Rintaro, acabando así con los bravucones. Una vez reunidos los tres, Rintaro le pregunta a Kaede si sabe dónde está Kogami, a lo que ella le mentiría diciendo que no lo sabe. Mientras tanto, en algún parque de la ciudad, podemos ver a Kogami estar sentado en un columpio meditando todo lo que había sucedido. En eso, una chica de lente se le acercaría a preguntarle si estaba bien, a lo que Kogami le responde que sí, pero ella, al ver su aspecto, no cree en nada lo que dice, por lo que le propuso venir con ella. Una vez en casa de ella, estos dos conversan de algunas cosas, donde en un momento oportuno, la chica de lentes, quien dice ser Umemura Hikaru, le pregunta a qué se refiere cuando dijo que su casa no está en este mundo, al que Kogami le repregunta que qué pasaría si le dijera que viene del futuro, haciendo que Hikaru quede un rato en silencio para que después le responda que escucharía lo que tenga que decir. Luego de unos minutos donde Kogami le contaría a Hikaru lo que pasaría en el futuro, nos damos con la sorpresa de que Hikaru es una mangaka, lo que hace que ella le pregunte a Kogami si en el futuro ella será una gran mangaka, al que Kogami le responde que no sabe de esas cosas, haciéndola enojar, lo que hace que Kogami se sienta más tranquilo ahora. Finalmente podemos ver cómo estos dos pasarían a dormir juntos. Por otro lado, en algún lugar de la ciudad, podemos ver a Rintaro, quien se encontraba en una calle espiando a Yoruka en su versión niña. Además, podemos ver a Kaede y Himeji estar amarrados en aquel restaurante. Resulta que minutos antes de que todo esto pasara, Rintaro había amarrado a Kaede y Himeji para que ellos no se entrometieran en su camino. Sin embargo, antes de que Rintaro pudiera lograr su cometido con la Yoruka versión niña, este sería teletransportado junto a los demás, dejando así atrás aquella época. De regreso en el presente, Kogami y su grupo fueron recibidos con una emboscada por parte de varios Mahou Shoujo y de zombies que rodeaban la zona, obligándolos a ellos a mantenerse en guardia ante cualquier ataque. Sin embargo, Rintaro no estaría de acuerdo con seguirles los pasos a los demás, ya que, de algún modo que se explicaría más adelante, lograría vencer a algunas de ellas, incluyendo también a la chica mágica que atrae a las personas. Todo parecía marchar bien para Rintaro, sin embargo, en ese momento de euforia se percataría que había otra chica mágica detrás de él, siendo esta la hermana gemela de aquella Mahou Shoujo que había derrotado. Con su poder, que consistía en repeler a las personas, mandaría a volar por los aires a Rintaro muy lejos. Mientras tanto, Kogami, Kaede y Himeji estaban siendo perseguidos por una Mahou Shoujo que se desplazaba en 4 patas. Esta Mahou Shoujo tenía el poder de invocar algo así como una carita feliz con espinas, una de las cuales se expandería haciendo que ésta atravesara el cuerpo de Himeji. Kogami y Kaede quedan en shock por lo sucedido, pero justo cuando esta Mahou Shoujo estaba a punto de hacer lo mismo con Kogami y Kaede, esta sería enfriada por 2 soldados de las fuerzas de autodefensa, quienes salvarían a ambos. Una vez que ellos llegaron a un lugar seguro, Kogami les revelaría a los soldados que había viajado al pasado, descubriendo que probablemente sea su amiga de la infancia la culpable de todo esto, mostrándole así evidencia de lo que había encontrado. Los soldados, al ver la evidencia y escuchar su historia, deciden creer en él, ofreciéndole apoyo en lo que necesite. Al mismo tiempo, vemos a Miu, Yorika y Ren despertar en una habitación de hospital luego de haber sido afectados por el gas venenoso de una Mahou Shoujo. Aquel hospital pertenecía al padre de Sukune Fukumoto, un médico que, al encontrar a los heridos afuera, decidió ayudarlos y atender sus lesiones. Poco después de haber recuperado la conciencia, Yorika y Ren tienen una pequeña conversación preguntándose dónde estaban, a lo que en ese momento Fukumoto llega al lugar a explicarles todo lo sucedido. Mientras tanto, en otra habitación,
Sukune logra despertar para así luego dirigirse hacia la terraza del hospital a observar la ciudad toda destruida. Minutos después, una enfermera notó la ausencia de Sukune, alertando a Fukumoto de que ella no se encontraba en la habitación, a lo que el padre, sin perder el tiempo, fue a buscarla. Al encontrarla en la terraza, Sukune dijo algo que lo dejaría totalmente impactado: "Papá, yo soy quien dibujó a las Mahou Shoujo". Por otro lado, vemos a Kogami y Kaede huir de los ataques de los zombies, pero al ver que era imposible huir, Kaede decide sacrificarse para que Kogami y el resto pudieran escapar en el helicóptero. Pero justo cuando parecía que no había esperanza alguna para Kaede, de repente todos esos zombies habían desaparecido. En eso, Kogami observa a lo lejos como dos individuos extraños estaban observándolos. Kaede, aún impactada por la repentina desaparición de todos esos zombies, no tuvo tiempo para procesar lo sucedido, pues una Mahou Shoujo apareció detrás de ella y la atacó sin vacilar. Con reflejos rápidos, Kaede esquivó el ataque y sin perder un segundo más, corrió con todas sus fuerzas hasta alcanzar a Kogami, logrando así escapar de aquel lugar. Mientras tanto, en el hospital, vemos a Yoruka contar su pasado a Ren, diciendo que ella siempre había estado sola, ya que sus padres se habían separado debido a la infidelidad de su padre, lo que conllevó a perder la confianza hacia los hombres y que esa sea la razón del temor que tiene ella hacia las citas. Ren, todo un hombre maduro, le agradeció por haberle contado su historia, a lo que Yoruka se pone a llorar. Sin embargo, justo antes de que pudiera hacer algún tipo de acercamiento entre ellos, Miu interrumpió la conversación exclamando que necesitaba ir al baño con urgencia. Ante esto, Yoruka se ofreció a acompañarla, dejando atrás a Ren, aunque eso no sería lo único que ocurriría en ese momento, ya que sin que Ren se percatase, una Mahou Shoujo se asomaría por la ventana. En su camino al baño, Yoruka y Miu alcanzan a escuchar murmullos provenientes de la azotea. Al asomarse por la puerta, Yoruka observa a Sukune y su padre conversar acerca de las Mahou Shoujo. La sorpresa se llevaría cuando en un momento u otro Yoruka lograría escuchar decir que esa chica que estaba allí parada no era Sukune, sino una tal Asuka, y que esta sería la mente maestra de todo el caos. Esta revelación hace que Yoruka se vaya aterrada del lugar. Al mismo tiempo, Kogami, Kaede y un grupo de sobrevivientes viajaban en el helicóptero junto a los soldados que los habían rescatado anteriormente. Durante el trayecto, uno de ellos se presentó como Ashiya y mencionó que la soldado que los acompañaba se llamaba Natsukawa. Kogami les agradeció sinceramente por haberlos salvado y además por ayudarlos en su misión de llegar al hospital. Y también vemos aquí un beso que le da Kaede a Kogami, lo que hace que este último se sonroje. Ahora vemos a Rintaro, quien tras haber sido lanzado lejos por el poder de la gemela de una Mahou Shoujo, logra salvarse usando la varita de una de ellas. Al caer sobre el techo de un taller de motocicletas, este tomó una de las motos que había allí y lo aceleró a toda velocidad con la firme intención de llegar al hospital y encontrar a Yoruka. Y mientras hablamos de Yoruka, esta junto a Miu corrían desesperadamente tras haber escuchado la inquietante conversación entre Sukune y su padre. Yoruka solo quería regresar a la habitación para contarle a Ren lo que había descubierto, pero al llegar se percata de que Ren estaba siendo atacado por una Mahou Shoujo. La situación empeoró cuando esa Mahou Shoujo notó la presencia de la enfermera y sin dudarlo, esta lanzaría un ataque contra ella, provocando que un personaje no muy agradable volviera. Así es, el temido parásito kawaii había regresado a la vida, y no solo eso, que había tomado control del cuerpo de la enfermera. Pero eso no era todo. Además del regreso del parásito kawaii, la Mahou Shoujo, que tenía el poder de revivir, también provocaría la resurrección de todas las Mahou Shoujo que habían sido derrotadas anteriormente. Sin más opciones, Yoruka, Ren y Miu deciden huir por sus vidas. Sin embargo, Parásito Kawaii los alcanzó y en un brutal movimiento lograría mandar a volar una parte del cuerpo de Ren, dejándolo gravemente herido. Justo cuando se preparaba para dar el golpe final, otra Mahou Shoujo apareció y la atacó, distrayéndola lo suficiente para que ellos aprovecharan la oportunidad de escapar de allí. Una vez escondidos, Yoruka, Ren y Miu observarían desde allí cómo el resto de personas que aún se encontraban en el hospital eran obligadas a irse al otro mundo por las Mahou Shoujo de las formas más descabelladas posible.
Sumidos en el horror de lo que ocurría a su alrededor, Yoruka, Ren y Miu no se percataron de una presencia siniestra acercándose lentamente por detrás. Una Mahou Shoujo los había encontrado y sin darles oportunidad de reaccionar, comenzó a preparar un ataque devastador. En ese momento crítico, Ren tomaría una decisión y sin dudarlo se sacrificaría. Yoruka, al ver el estado en el que se encontraba Ren, pedía por favor que no se fuera de este mundo, pero Ren, sabiendo que ya no tenía salvación, deja escapar sus últimas palabras: te amo. Lo que hace que Yoruka bese a un agónico Ren y este se despida de este mundo. Sin embargo, no todo había acabado allí, pues la Mahou Shoujo volvió a preparar su ataque contra Yoruka y Ren, pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, serían salvadas por Rintaro, quien como todo macho alfa diría que él será el único que la protegerá. En otro punto de la historia, vemos como Parásito Kawaii toma posesión de un nuevo cuerpo tras haber sido revivida otra vez, pero seguro se preguntarán, ¿por qué Parásito Kawaii fue revivida otra vez si ya había sido revivida anteriormente? Bueno, resulta que mientras Parásito Kawaii estaba obligando a otras personas a dejar este mundo, en su camino se cruzaría con Rintaro, quien al verlo lo retaría a pelear. Ambos se enfrascaron en una feroz batalla, siendo el vencedor del enfrentamiento Rintaro, quien con la ayuda de la varita acabaría venciendo a Parásito Kawaii, enviándola otra vez al otro mundo. Así que con lo que hemos observado hasta ahora, podemos afirmar que aquella Mahou Shoujo de aquí posee dos habilidades aterradoras. Una sería el de revivir a las Mahou Shoujo derrotadas, y la segunda es hacerlas evolucionar a una versión más adulta y poderosa. Este último poder se hace evidente cuando llega Parásito Kawaii y a la Mahou Shoujo que vimos al inicio de la historia en una versión más adulta, siendo esta última quien atacaría a Rintaro, logrando así desaparecer una parte de su cuerpo. Al notar que estaban completamente rodeados, Rintaro, consciente de su desventaja, intenta negociar con Parásito Kawaii, ofreciéndole disculpas por haberla enviado al otro mundo en 2 ocasiones. Sin embargo, su petición es ignorada, dejando claro que no la perdonaría. Sin tener más opciones, Rintaro toma una decisión extrema donde se lanzaría desde el 9º piso del hospital junto a Yoruka y Miu, donde por suerte estos lograrían escapar del lugar, aunque Rintaro sufriría heridas aún más graves debido al esfuerzo generado. Por otro lado, el helicóptero que transportaba a Kogami, Kaede y los soldados finalmente aterriza en el hospital. Preocupado por el paradero de sus compañeros, Kogami intenta descender de inmediato, pero Ashiya lo detiene, asegurándole que él y Natsukawa se encargarían de rescatar a los sobrevivientes, a lo que Kogami se alegra, pero luego de ese pequeño alivio, él se desmayaría, revelando así que tenía heridas en los pies, en la cual estaban en un estado crítico. Ante esta situación, Kaede decide quedarse a su lado para cuidarlo, mientras Ashiya y Natsukawa ingresan al hospital. Pero al entrar al hospital, ellos no tardarían en cruzarse en el camino con la Mahou Shoujo que revive a las otras chicas mágicas. Ashiya y Natsukawa la atacarían sin parar, pero esto resultaría ser completamente inútil, haciendo que la Mahou Shoujo en un solo movimiento obligase a Ashiya y Natsukawa a dejar este mundo. Kaede, sin tener noticias sobre Ashiya y Natsukawa, decide no esperar más y se adentra al hospital para ayudar en lo que sea necesario al resto de personas que todavía estaba con vida. Sin embargo, después de haber avanzado un largo camino, sería alcanzada por Sukune, quien la amenaza con una herramienta filuda. Y no solo estaba Sukune allí, sino que también estaba el padre de Sukune. Por otra parte, después de haber escapado de las Mahou Shoujo, Rintaro les contaría a Yoruka y Miu sobre cómo él y los demás habían viajado 10 años al pasado luego de haber sido atacados por cierta Mahou Shoujo. ¿Recuerdan cuando Rintaro fue a la casa de Yoruka en el pasado? Pues resulta que en este punto de la historia Rintaro se percataría de que al haberla conocido en aquel momento, este habría alterado sus recuerdos. Al comprender que sus acciones tuvieron un impacto en la línea temporal de la historia, Rintaro pensó que si fue capaz de alterar el pasado, entonces tal vez podría hacer lo mismo para alterar el futuro apocalíptico en el que ahora se encuentran. Es por ello que Rintaro idea un plan junto a Yoruka y Miu, en lo que consiste en buscar y encontrar aquella Mahou Shoujo que tiene el poder de viajar en el tiempo, regresar 10 años al pasado y obligar a Sukune a dejar el mundo con la esperanza de evitar la catástrofe. Así que, poniendo en marcha ese plan, Rintaro, Yoruka y Miu lograrían encontrar nuevamente a la Mahou Shoujo que posee el poder de enviar al pasado.
Sin embargo, ese plan se vería interrumpido cuando estos tres serían encontrados por Parásito Kawaii, quien en un solo movimiento tomaría a Yoruka fuertemente, enviándola directamente al otro mundo. Rintaro, absorto de presenciar aquella escena, pierde completamente la razón, por lo que sin pensarlo dos veces, este se abalanzaría contra Parásito Kawaii. Sin embargo, sería en vano, pues Rintaro sería atravesado por el ataque de ella. Todo parecía haber acabado para Rintaro, pero cuando Parásito Kawaii, confiada en su victoria, se disponía a marcharse del lugar, de repente esta sería atacada por detrás por Rintaro, quien no solo estaba aún con vida, sino que aparentemente había recuperado algunas partes de su cuerpo, haciéndolo ver a los ojos de Miu como un dios. Kogami, después de haberse desmayado anteriormente, finalmente despertaría. Al notar que no había nadie conocido en el helicóptero, este malherido decide arriesgarse y dirigirse al hospital. Sin embargo, en el camino se toparía con una Mahou Shoujo que, al notarlo, esta prepararía su ataque. Pero antes de que esta Mahou Shoujo lograse lanzar su poder, Kogami se desmayaría, siendo este salvado por aquel individuo misterioso. Continuando con la batalla entre Rintaro y Parásito Kawaii, vemos como Rintaro le da una paliza a Parásito Kawaii, donde esta desconcertada intenta comprender cómo aquel hombre débil que había perdido una gran parte de su cuerpo seguía vivo allí y respirando. En eso, Parásito Kawaii lograría recordar su primera pelea contra Rintaro cuando una parte de su ADN había quedado impregnado en el carnet de identificación de Rintaro, mencionando que en tanto su ADN y el de Rintaro se habrían mezclado producto del ataque que hizo anteriormente, lo que ocasionaría que Rintaro obtuviese poderes similares a las de una Mahou Shoujo. Rintaro, lejos de entender lo que decía Parásito Kawaii, en un ataque de furia separaría sin menor esfuerzo la parte superior del cuerpo de Parásito Kawaii para así luego tomarla y empujarla contra la pared, obligándola a responder a algunas preguntas. En este interrogatorio es donde descubriríamos que todas esas Mahou Shoujo que atacaron la ciudad provienen del futuro. Rintaro, al descubrir todo esto, simplemente está decidido a acabar con todo esto, marchándose así de aquel lugar. Pero Rintaro no se percataría de que había dejado atrás a Miu, quien por desgracia sería atacada por la Mahou Shoujo que envía al pasado. Por otra parte, Kaede logra liberarse de las garras de Sukune, quien estaba con la personalidad de Asuka, e inmediatamente la confronta preguntándole qué es lo que trama, lo que hace que Asuka responda diciéndole que tiene que completar el plan en este mundo para recibir el final feliz. Kaede no logra entender lo que quiere decir con eso del final feliz, pero sabe que si ella le envía al otro mundo, ahora mismo todo esto acabará. Así que sin perder más el tiempo, ella decide apuntarle con el arma, pero justo cuando Kaede jala el gatillo, se percataría que quien recibió el proyectil sería Fukumoto, quien protegería a su hija en el último instante. Este desconcierto sería aprovechado por Asuka, quien lograría escapar de aquel lugar. Por otro lado, vemos a Kogami despertar en la enfermería luego de haber sido salvado por aquel sujeto misterioso, donde notaría que sus heridas habían sido sanadas por completo. Kogami, algo incrédulo de que esto haya ocurrido, decide irse de aquel lugar en búsqueda de respuestas, pero en el momento que se pone de pie se percataría que en su mano había una carta. Al leerla, Kogami se enteraría que aquel individuo misterioso era quien le había dejado la carta, donde le transmitiría un mensaje asegurándole que él no es el enemigo, sino un aliado, y que él es el único humano capaz de cambiar el futuro. Estas palabras hacen que Kogami se quede reflexionando por un instante, pero de un momento a otro la carta pasaría a transformarse en una varita mágica lanzaproyectiles con una empuñadura parecida a una espada. En otra escena vemos a Rintaro llegar a la azotea del edificio luego de haber derrotado en su camino a la Mahou Shoujo con el poder de revivir a las demás chicas mágicas, donde este no sería el único que estaba allí, pues también estaban Sukune, Kaede, Fukumoto y Kogami, quien finalmente llegaría a ese lugar. Rintaro, sin perder tiempo, explicaría a todos los presentes que si obligan a Sukune a dejar este mundo podrían salvarse todos, por lo que en un movimiento superhumano toma del cuello a Sukune, haciendo que ésta, en su desesperación, muestre la personalidad de Asuka a todos los presentes, incluyendo a Kogami, quien ahora se da cuenta de la verdad. Sukune realmente era la responsable de todo esto.
Rintaro en un solo movimiento hiere gravemente a Sukune, lo que ocasiona que el mundo comience a temblar. Pero antes de completar el trabajo, Kogami atacaría a Rintaro con la varita mágica que le dio el individuo enmascarado, inmovilizando así a Rintaro. Kaede por su parte decide ir a ayudar a Kogami y Sukune, pero lastimosamente sería atacada por Natsukawa, quien estaba en modo zombie. Al ver que Kaede estaba gravemente herida, Kogami entra en desesperación y ataca a Natsukawa. Sin embargo, su furia no sería suficiente para cambiar el destino de Kaede, quien, debilitada y al borde de irse al otro mundo, apenas puede mantenerse consciente. Rintaro, enfurecido, exclama a Kogami que envíe a Sukune al otro mundo, recordándole que en sus manos está el de cambiar el destino del mundo. Las palabras de Rintaro hicieron que en la mente de Kogami resuenen aquellas palabras escritas en la nota escrita por aquel individuo enmascarado, donde le mencionaba que debes elegir el amor o el mundo. Al mismo tiempo, en otro edificio podemos ver cómo el misterioso individuo junto a su ayudante observa atentamente lo que estaba pasando en aquella azotea. Pero eso cambiaría cuando de repente otro individuo enmascarado aparece frente a ellos, llamando a los traidores, comenzando así una pelea donde terminaría venciendo a ambos. Regresando donde están Kogami y los demás, vemos a Kogami completamente agobiado de qué decisión tomar, pero al escuchar las palabras de Sukune de que si enviándola al otro mundo significa salvar a Kaede y a las demás, Kogami tomaría la elección de usar la varita mágica contra Sukune, desencadenando así la destrucción del mundo. Pero las cosas no terminarían allí, pues, para sorpresa de muchos, a lo lejos de aquel lugar, alguien con cámara en mano registraba los últimos momentos de la Tierra. Ese alguien no era otro más que Himeji, a quien todos creíamos perdido. Y no solo eso, sino que además se nos revelaría que Himeji nunca fue sordomudo y que también estaría coludido con aquel tipo enmascarado. Ambos simplemente estaban esperando la destrucción del planeta para así volverse a ver en el próximo mundo. Y es así como todo culmina.